Su nombre es Jack Skellington, pero es mejor conocido como el Rey de Halloween. Sin embargo, a pesar del respeto y estatus que trae este título, nuestro protagonista no se ve muy feliz, puesto a que sí, todo ha salido conforme a lo planeado y su gente está contenta con el Halloween de este año. No obstante, el rey no lo está, debido a que para él esto no es más que un recordatorio de lo monótono y solitario que es su mundo, siendo ese el tema principal de la película y por lo tanto sus bases, las cuales también nos presentan a un personaje similar a nuestro protagonista, Sally, quien a lo lejos observa ya como un reflejo de sí misma, debido a pasar por la misma situación. Pero ya saben lo que dicen, es mejor entrar en acción que no hacer nada, así que Jack, en busca de mejorar su situación, llega a un bosque con un círculo de árboles con una figura plasmada en cada uno de ellos, representando de manera evidente cada una de las festividades del mundo, es decir, de los Estados Unidos, como el Día de Acción de Gracias, el 4 de julio y Navidad, esta última siendo la más llamativa debido a su extravagancia, que hacen un gran contraste con todo lo que nuestro personaje conoce como realidad, viéndose retratado a la hora de cruzar por esa puerta, la cual desde un inicio nos muestra colores muy diferentes a los que la cinta nos tenía acostumbrados, cambiando la paleta de colores oscura a unos muchísimos más claros, predominando en este caso el blanco, un color que representa la esperanza, la felicidad y lo acogedor de la festividad, a diferencia del Halloween, cuyo chiste recae en la diversión detrás de lo tenebroso, con todo lo que esto conlleva. Pero no es que sea malo, sino que para nuestro protagonista es algo cotidiano, y por lo tanto, al conocer un mundo que prácticamente es lo contrario al suyo, este se ve fascinado por el mismo, cambiando inclusive la tonalidad de las canciones, pasando de melodías melancólicas y oscuras a unas más esperanzadoras y positivas, lo que genera el que nuestro protagonista piense que la forma de darle un giro de 180 grados a su vida y su mundo es imitando esta celebración, siendo la gota que derramó el vaso la aparición de Santa Claus, la cara y máximo símbolo de la Navidad. Pero sin que sea casualidad, la película regresa a su mundo principal, contraponiéndose de lo entusiasta y colorido que es el mundo de la Navidad, a uno de los lugares más oscuros y negativos de Halloween, siendo representada mediante un personaje, Sally, una persona que, como ya dije al inicio, se siente igual que Jack. Sin embargo, a diferencia de este, ella no tiene la posibilidad de explorar otros horizontes. Al contrario, esa tiene que batallar para siquiera escapar de su hogar y creador, quien la inventó con el propósito de ser su sirvienta. Pero al repetir su papel durante tanto tiempo, esta se ve cansada y aprovecha cualquier mínima oportunidad para ver más allá de lo que conoce. Posteriormente pasamos a ver qué sucedió con Jack, quien después de un tiempo volvería al pueblo, pero no con las manos vacías, sino que con los elementos más distintivos del mundo que acaba de conocer, pidiéndole al alcalde del pueblo que reúna a todos los habitantes en una asamblea, en donde mediante una canción, Jack da a conocer su descubrimiento, novedad que es tomada con algo de confusión pero sin ser rechazada, debido a que la festividad sería tergiversada por Jack, suceso que comenzaría a darle mala espina a Sally, pero por el momento esta no haría nada, así que sin nadie que se lo oponga, nuestro personaje principal se pone manos a la obra, investigando la Navidad mediante multitud de libros e imitando las tradiciones de aquel mundo, con el propósito de entender y en consecuencia explicar y adaptar la festividad a su entorno. No obstante, al fracasar en su estudio, decide cambiar el enfoque, yendo a visitar al padre de Sally, quien le prestaría equipo de investigación científica, dejándonos echar un vistazo a la vida que lleva su hija, quien, cansada de la misma, se volvería a escapar para esta vez nunca regresar, llevándole un símbolo de su amor a Jack, que casualmente fue el detonante para la comprensión de la Navidad para este, quien llega a la conclusión de que la clave de la fiesta es la imagen de Papá Noel, por lo que decide compartir su descubrimiento con el pueblo. No obstante, parece ser que nada de esto saldrá bien, porque antes de llegar a esa conclusión, Sally tenía una visión que le avisaría del desastre que se avecinaba, pero de repente
repente aparecería su padre, lo que desembocaría en que ella no pueda avisarle a Jack de sus visiones, así que este último, sin conocer nada de esto, seguiría con su plan, preparándose para el gran día, comisionando la parte más importante del mismo a unos niños muy traviesos conocidos por tener una estrecha relación con un ser llamado Oogie Boogie, un ente que se remarca que no debe ser involucrado, y más tomando en cuenta el propósito de la misión, darle unas vacaciones a Santa Claus. Pero como nadie se esperaría, el ente antes mencionado sí que sería involucrado y por lo tanto presentado. A eso Sally finalmente se pudo encontrar con Jack, por lo que teniéndolo cara a cara, esta se dispone a explicarle por qué esta idea de la Navidad saldrá bastante mal, a lo que Jack contestaría que no hay ningún problema, porque después de todo, es él quien lo está organizando, diálogo que demuestra cómo nuestro protagonista conforme va avanzando la película se ve cegado cada vez más con la idea de la Navidad, y no por querer llevar la felicidad al pueblo ni nada por el estilo. Después de todo, este ni siquiera le pide opinión al mismísimo alcalde de la aldea, sino que directamente les impone la creencia mirada a través de sus ojos, mas no como de verdad debe ser, ya que después de todo, él es el rey calabaza, y prácticamente lo que diga es ley. Mientras que la conversación transcurría, los niños traviesos regresarían con Santa, o al menos eso pensaban, porque a quien trajeron fue el conejo de Pascua, así que tras ser regañados, los niños volverían por el verdadero Santa, comenzando de esta manera la cuenta regresiva antes de la Navidad, con todo el pueblo poniendo de su parte para complacer los deseos de su rey, demostrando el punto que les mencioné anteriormente, puesto que el pueblo al interpretar la Navidad tomando de base la interpretación de su rey, terminarán de tergiversar la festividad, dando como resultado una amalgama de lo que conocen y lo que les contaron sobre algo que no, convirtiendo por ejemplo regalos comunes en cosas exóticas, por ponerle un nombre, por lo que teniendo los regalos y las decoraciones, a Jack solo le faltaría el trineo, los renos y su traje. Y claro, Santa Claus, quien finalmente es secuestrado por los niños, pero en lo que lo entregan a Jack, ese se dispone a probarse su nuevo traje, siendo esta parte de la película una de las escenas más importantes y simbólicas de la cinta, puesto que es este momento la muestra de la decadencia total en su actuar, dando la imagen de alguien arrogante y narcisista, al no querer escuchar a nadie más que su ego, quien lo ciega de tal manera que no es capaz ni siquiera de ver los sentimientos románticos y de preocupación que Sally tiene hacia él, con esta última dando su mejor esfuerzo para que Jack comprendiese que lo que está haciendo está mal, porque este está raptando literalmente a la Navidad, tan solo por un capricho, y él en respuesta solo se limita a ignorarla y buscar qué es lo que le hace falta, porque sí, quizás tenga el traje, la decoración y la época del año a su favor, pero la cosa está en que él no pertenece a esta festividad, y en un intento de imitarla, lo único que está haciendo es manipular la fiesta a su favor, porque si nos ponemos a analizar por un segundo, Jack en esencia es todo lo contrario a Santa Claus, partiendo desde lo físico y superficial como su complexión física, colores y sobre todo motivaciones, por lo que claramente algo no está encajando y su mente misma se lo da a conocer, pero su ego es más grande que su raciocinio, por lo que al ver al verdadero Papá Noel, el tipo busca una respuesta lo más rápido por más absurdo que sea posible, simplemente quitándole su gorrito y ya está listo para iniciar su gran noche, esto sí, sin antes dar la orden de poner cómodo a Santa Claus, cometiendo el error de confiar en aquellos niños quienes actuando en contra de su voluntad llevarían al bonachón con su gran amigo Oogie Boogie, dejándonos ver rasgos de su personalidad, pero al no ser tan relevante me limitaré a decir que es un psicópata, cuyo único objetivo en la vida es hacer daño a terceros, teniendo además rasgos narcisistas, tal y como le sucede a nuestro protagonista, quien antes de despegar se le es venerado y glorificado como un dios, pese a que lo que está a punto de hacer no tenga nada que ver con eso. Pero como ya se los remarqué antes, esto no es más que la interpretación de Jack, y por consiguiente la festividad, más que cumplir su propósito original, es utilizada como el medio con el cual satisfacer las necesidades egoístas de Jack y de todo el pueblo. La única que se dio cuenta de esto fue Sally, por lo que en un intento de detener toda esta locura sabotearía el despegue de Jack. Sin embargo, con ayuda de su perro Zero, ya no hay ningún impedimento para que Jack llevara su Navidad al mundo.
Una Navidad que por supuesto saldría mal. Tan solo tienen que ver estas imágenes para darse cuenta, por lo que al arrastrar todo este caos en su espalda, no dejaría otra opción al gobierno que mandarle al ejército, quienes le dispararían cohetazos con la intención de tumbarlo, pero este, en su visión tan distorsionada del mundo, pensaría que esto no es más que una forma de agradecimiento de la gente de este mundo, cuando en realidad era un intento por detenerlo, una intención que es descubierta demasiado tarde por nuestro protagonista, por lo que, lamentablemente, este cae y aparentemente muere. No obstante, este renacería como alguien completamente diferente, ya que finalmente reconocería sus errores, y mediante una de las múltiples canciones de esta producción, reflexionaría acerca de sus acciones, para finalmente llegar a la conclusión de que la forma de lidiar con su identidad no es evadiéndola, ni intentar reemplazarla, sino que la respuesta es confrontarla, y sobre todo, aceptarla. Por lo que, con este resultado, nuestro protagonista se dispondría a salvar la Navidad enfrentando en un mano a mano a Oogie Boogie, representando cada uno de ellos puntos contrarios que al chocar tiene un desenlace claro. En este caso, Jack representaría la redención, o en otras palabras la bondad, y Oogie la envidia, la codicia, o de manera sintetizada, el mal. Pero como toda historia de Navidad, el bueno finalmente derrota al malo, y la Navidad, después de todo este calvario, vuelve a la normalidad. Y como regalo, Santa Claus hace que caiga nieve en el pueblo, dejándole tanto a Jack como a la aldea la misma sensación que sintió su gobernante al visitar las tierras gobernadas por el bonachón. Y con este resultado, nuestro protagonista se puede permitir dar rienda suelta a sus sentimientos, aceptando ultimadamente a Sally para dar fin a esta película, con Jack entendiendo finalmente que lo que en realidad quería era variar en su rutina, mas no cambiarla por completo. Y esta experiencia lo hace comprender que la mejor manera de ser auténtico es siendo uno mismo. Una lección valiosísima para la vida, que estoy seguro que no recordabas que esta cinta te podía enseñar. Pero si te quedaban dudas de ello, te invito a ver este video sobre la historia jamás contada de The Boys, que como adelanto te puedo decir que aborda temas similares a los de este video. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.